El arrogante tirador Blake Radcliffe lanzó el desafío. $50,000 si logras acertar 3 blancos. Era una apuesta hecha para humillar a la mujer, a quien subestimó por completo. Pero cuando ella aceptó el desafío con una calma que lo aterrorizó, la humillación estaba a punto de cambiar de lado, y la lección que él estaba a punto de aprender sería inolvidable. Antes de comenzar, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Y si crees que el honor y el legado son más fuertes que la arrogancia, suscríbete. El silencio en el Elite Shooters Club no era un signo de paz, sino de reverencia. El aire, pesado con el olor a pólvora y metal, parecía congelado alrededor de Blake Radcliffe. A sus 42 años, no solo era un miembro del club, era la realeza. Medallista olímpico, pentacampeón nacional, cada trofeo en su estantería era un peldaño más en su montaña de arrogancia. Se movía con la certeza de quien sabe que el mundo se curva a su talento. Los ojos de sus compañeros fijos en él, con una mezcla de envidia y admiración. Blake se deleitaba con la sensación de poder, tratando al club como su reino personal, y a todos los que cruzaban su camino como súbditos que, en el mejor de los casos, merecían una mirada condescendiente. Estaba allí para su práctica diaria, un ritual sagrado donde reafirmaba su supremacía, y el día transcurría con la monotonía predecible de un rey en su trono. Fue en este escenario de quietud y pompa que ella apareció. Emma Miller, de 35 años, parecía un diente de león en un jardín de rosas. Su suéter azul sencillo y sus jeans de tienda departamental contrastaban fuertemente con los uniformes de marca y las armas personalizadas que la rodeaban. La recepcionista, acostumbrada a tratar con la élite, apenas la notó, como si la modestia de su apariencia la hubiera hecho invisible. Blake, sin embargo, la vio. La ironía de su presencia allí, un error tan obvio, era un entretenimiento irresistible. Se giró hacia ella con una sonrisa cruel, su voz goteando sarcasmo mientras la cuestionaba, lo suficientemente alto para que todos en la sala lo escucharan. Perdón, ¿se equivocó de camino para Walmart? Esperaba confusión, vergüenza, la retirada humillada que la situación pedía. No esperaba lo que vino a continuación. Ella permaneció en silencio por un instante, la voz de Blake resonando en la sala. Por un segundo, él pensó que la había quebrado. La recepcionista, ahora atenta, observaba la escena e incluso los tiradores más experimentados, que minutos antes parecían absortos en sus objetivos, levantaron la cabeza, curiosos. Pero Emma no retrocedió. Sus ojos marrones, que antes parecían fijos en el suelo, se levantaron y se encontraron con los de Blake con una calma sorprendente. Él estaba acostumbrado a miradas de admiración, envidia o miedo, pero esa era una mirada neutral, casi desinteresada. Y esa falta de reacción, esa ausencia de cualquier señal de vergüenza, lo irritó más que cualquier insulto. Fue entonces cuando, con un movimiento lento y deliberado, ella sacó de su bolso una Glock 19, un arma común, sin los adornos ni personalizaciones que dominaban el club. El contraste fue cómico y para Blake, insoportable. Con el arma en la mano, Emma se movió hacia la línea de tiro, su postura transformándose de algo tímido a una solidez propia de quien conoce su suelo. Blake la siguió, la burla en su rostro cediendo paso a una curiosidad afilada, mientras él y sus amigos se acercaban, sedientos de entretenimiento. $10 a que no acierta el objetivo, susurró uno de ellos. 10,000. Blake lo corrigió, con la voz lo suficientemente audible para que Emma lo escuchara. Apuesto a que nunca ha sostenido un arma en su vida. Estaba confiado. La arrogancia le servía de escudo. Se acercó a su estación, el sarcasmo en su tono. ¿Estás segura de que estás en el lugar correcto, querida? Esto no es un club de tejido. La gerente del club, Rebecca,
intentó intervenir, pero Blake la despidió con un gesto, convencido de que el espectáculo era suyo y nadie lo interrumpiría. Emma, sin embargo, no mostró nada. Solo levantó el brazo con el arma. Se detuvo, respiró hondo y el tiempo pareció ralentizarse. Luego, con un solo y perfecto movimiento, apretó el gatillo y el sonido del disparo resonó. El tiro perfecto, limpio y directo, no era lo que Blake esperaba. Él esperaba un vaivén, un error, la prueba de su tesis. Pero el sonido fue de una precisión quirúrgica. Ese sonido no era de un aficionado, era de alguien que sabía lo que estaba haciendo. El silencio que siguió fue aún más perturbador que el disparo. Nadie se atrevió a hablar. El sistema de recuperación del objetivo, que antes parecía lento, ahora se movía a cámara lenta, aumentando la tensión. Blake mantuvo su expresión de burla, pero por dentro una incertidumbre fría comenzó a instalarse. Cuando el objetivo finalmente llegó, un agujero perfecto en el exacto centro del ojo de buey silenció a todos. Emma, con la misma serenidad con la que había llegado, dejó la Glock sobre el mostrador. Su rostro una máscara impenetrable de calma. El rostro de Blake se palideció. No podía creer lo que sus ojos veían. Su sonrisa triunfante se deshizo. Cogió el objetivo, examinándolo como si la prueba ante él fuera un truco de magia. «Suerte de principiante», gruñó, la voz goteando de frustración. «Cualquiera puede tener suerte una vez». Rebecca, la gerente, rompió el silencio con admiración genuina en su voz. «Fue un tiro excepcional, señorita. Emma Miller», completó ella, con una voz suave pero firme. Antes de que Rebecca pudiera ofrecerle a Emma acceso al área avanzada, Blake intervino nuevamente, desesperado por revertir la humillación. «Vamos a aumentar la apuesta», anunció, sacando un talonario de cheques del bolsillo. $50,000. 3 tiros perfectos a 75 yardas. Si falla uno, admite que hizo trampa y se va. Un murmullo de desaprobación recorrió la audiencia, pero a Blake no le importó. Su reputación estaba en juego y estaba decidido a aplastar esa amenaza. La propuesta de Blake parecía inmoral, pero Emma, con una calma que parecía imposible, la aceptó con una condición que cambiaría todo. Si ganaba, el dinero sería donado a la Veterans Support Foundation. Con esta única frase, la apuesta se transformó en un desafío de honor y la batalla de una simple disputa de egos en algo mucho más grande. Blake sintió un escalofrío cuando Emma impuso su condición. Esa mujer, que parecía un diente de león perdido en un jardín de rosas, acababa de transformar su humillación en una causa noble. La idea de donar $50,000 a una fundación de veteranos, con la que él no tenía ninguna conexión, era un desafío aún mayor a su vanidad. Dudó por un momento, pero retroceder ahora sería una admisión pública de derrota, un golpe que su reputación no podría soportar. Tenía que aceptar. El público, que antes observaba con curiosidad, ahora miraba con una mezcla de admiración y anticipación. La apuesta ya no era solo sobre dinero o habilidad, se trataba de carácter, y Blake, para su propia sorpresa, se encontró en el centro de un espectáculo que había perdido el control. Desde ese momento, ya no estaba apostando contra una aficionada, sino contra algo que no podía entender. Lo que Blake no sabía era que la habilidad de Emma no era un truco. Ella era el legado de un secreto, la memoria viva de un hombre que la había moldeado con sus propias manos. Nathan Miller, el marido de Emma, no era solo un contador en la armada. Él era un francotirador legendario, conocido como el Fantasma. Nathan había muerto en una misión clasificada, un héroe cuyo sacrificio solo era conocido por unos pocos. Durante los años que estuvieron juntos, él le enseñó que el disparo no se trataba de agresión, sino de control absoluto sobre el cuerpo, la respiración y el miedo.
El simple anillo de matrimonio que ella usaba en el dedo era más que una joya. Era la promesa silenciosa que ella había hecho para honrar su legado, para llevar consigo la disciplina y la calma que él le había enseñado. Mientras Blake la observaba con desprecio, obsesionado con descubrir su truco, él intentaba derrotar no solo a una mujer, sino a la memoria de un héroe, un secreto que estaba a punto de ser revelado de la forma más pública y humillante posible. El plan de Blake para sabotear la competencia comenzó esa misma noche. No podía correr el riesgo de que la suerte de Emma se repitiera. Convencido de que ella tenía algún tipo de ayuda externa, utilizó sus contactos, no para descubrir la verdad sobre ella, sino para alterar el mismo juego. El miedo a la humillación pública lo convirtió en una criatura astuta. Sobornó a uno de los técnicos del club para hacer pequeños ajustes en los equipos. Nada que fuera obvio, pero lo suficiente como para desequilibrar a cualquier tirador que no estuviera familiarizado con las armas personalizadas del club. También hizo que las reglas se modificaran para dar a él una ventaja injusta. En su cabeza, él solo estaba corrigiendo la injusticia de ese día, asegurándose de que el resultado final reflejara la verdadera superioridad. Se sentía justificado, aferrado a su arrogancia como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. Sin embargo, lo que Blake no esperaba era la solidaridad de un mundo que él apenas conocía. La comunidad militar, un universo de honor y camaradería, escuchó lo que estaba sucediendo. Los antiguos compañeros de Nathan, los hombres que lucharon y vivieron con el fantasma, sabían exactamente quién era Emma y lo que ella representaba. Para ellos, la disputa no era sobre un deporte, sino sobre honrar la memoria de un hermano caído. Uno de los excompañeros de Nathan, Michael Reeves, la buscó y le entregó un valioso cuaderno de notas de Nathan, un diario detallado sobre sus técnicas, cálculos del viento y ajustes de puntería. El cuaderno era un tesoro, una guía que contenía la esencia de todo lo que él le había enseñado. De repente, la competencia se transformó en algo mucho más grande, un enfrentamiento entre la riqueza y la arrogancia de un mundo de privilegios contra el honor y la solidaridad de una hermandad que se negaba a ver a uno de los suyos ser humillado. La verdadera batalla apenas comenzaba. El día de la competencia amaneció con una expectativa febril que rara vez se veía en el Elite Shooters Club. El evento, antes una simple confrontación de egos, se había transformado en un espectáculo con entradas agotadas. La élite de Boston estaba presente, no solo para ver a Blake, sino para presenciar a la mujer que había osado desafiar su reinado. La sala de competencia parecía un estadio, con pantallas digitales mostrando la puntuación y 3 jueces listos para arbitrar. Blake llegó con su traje impecable, rodeado de patrocinadores y seguridad, con una sonrisa confiada que no alcanzaba sus ojos. Se acercó a Emma, que estaba con jeans y una camisa simple, y susurró, con un tono que solo ella podía escuchar: «Señora Miller, confío en que haya dormido bien. La presión puede ser aplastante para quienes no están acostumbrados a los reflectores. Aún hay tiempo de retirarse». El sutil énfasis en «señora Miller» y su calma revelaron que él había hecho su investigación. Ahora sabía exactamente quién era ella. Emma, sin embargo, mantuvo la calma y respondió de manera igualmente baja, pero con una firmeza que lo sorprendió. «Lo conseguiré, señor Radcliffe. Mi marido me enseñó a manejar la presión». La competencia comenzó y, en los primeros puestos, la experiencia de Blake era visible. Sus movimientos eran perfectos, fruto de años de entrenamiento y numerosas competiciones. Parecía un robot de alta precisión, puntuando con una regularidad aterradora. Pero Emma, a pesar de su estilo más silencioso y económico, mostraba una consistencia impresionante.
Se movía entre las estaciones con una tranquilidad que contrastaba con el ambiente caótico. El público estaba fascinado. Blake era el tirador perfecto, pero Emma era el silencio, el control, la manifestación de una disciplina que parecía venir de un lugar más profundo que la simple competencia. El enfrentamiento no era solo entre dos tiradores, sino entre la ostentación y la discreción, el talento innato contra un legado de dedicación. La tensión aumentaba con cada disparo. La verdadera batalla apenas comenzaba. El enfrentamiento continuó y en el quinto puesto Emma notó la diferencia. El gatillo de la Sig Sauer, una de las armas personalizadas del club, estaba sutilmente más pesado de lo normal. Un tirador inexperto se habría desequilibrado, pero Emma, con la memoria de las lecciones de Nathan, se adaptó. Recordó que él le decía: los equipos fallan, las condiciones cambian, adáptate y supera. En lugar de quejarse, ajustó su postura, compensó el peso y, para la furia silenciosa de Blake, igualó su puntuación. Con cada disparo, Emma no solo estaba acertando el blanco, estaba demostrando que su habilidad era más que la suerte de un día. Era un dominio que venía de un lugar de pura disciplina, de un entrenamiento que Blake, con toda su riqueza y privilegio, nunca podría comprar. Con cada puesto que pasaba, la multitud, antes dividida, ahora se inclinaba más hacia Emma, cautivada por su calma, un contraste marcado con la arrogancia de Blake. La competencia se convirtió en una danza tensa. Blake sobresalía con las armas de competición, aquellas que conocía íntimamente, pero Emma, con una versatilidad impresionante, mantenía una consistencia notable con todas las armas, especialmente las de calibre militar. Con cada disparo de Emma, el público vibraba. Su calma inquebrantable, el silencio entre los disparos, era algo que el dinero no podía comprar, algo que el entrenamiento más caro no podía enseñar. En el octavo puesto, la diferencia entre las puntuaciones era insignificante, un empate técnico que llevaba todo al clímax. Blake, acostumbrado a los shows y espectáculos, decidió usar su último truco. Se acercó a Emma nuevamente con una sonrisa fría y dijo con voz baja y venenosa: «Impresionante actuación, señora Miller. Su marido estaría orgulloso. Las técnicas del fantasma son inconfundibles. Hice mi investigación». Pensó que la había desarmado, que el shock de saber que él conocía su secreto la haría desmoronarse. Pero su reacción no fue de miedo, sino de una serenidad cortante, algo que lo preparó para lo que vendría. El silencio de Emma, después de la provocación de Blake, fue la respuesta más contundente que él podría haber recibido. «Entonces, sabe que él valoraba la integridad por encima de todo, señor Radcliffe», respondió, con voz perfectamente estable. «Algo que considerar mientras terminamos la competencia». Sus palabras fueron un golpe, no solo por su calma, sino por su implícita acusación de deshonestidad. La puntuación estaba empatada. Todo se resumía a la estación final, la más difícil, donde se usaría el Macmillan TAC-338, un rifle de precisión de largo alcance que Blake dominaba. Emma, al acercarse al arma, notó los ajustes sutiles en la mira y la culata, hechos para desorientar a cualquiera que no estuviera acostumbrado. No dijo nada, no protestó, solo abrió el cuaderno de Nathan. Allí, en su caligrafía precisa, estaban las fórmulas para compensar cada variación, cada ajuste, cada sabotaje. Estaba lista para enfrentar el engaño de frente, armada con el conocimiento de su marido. Blake disparó primero, colocando 9 de 10 disparos en los círculos más internos del blanco. Estaba seguro de que la victoria era suya. Con una sonrisa de burla, dijo en voz alta para que la multitud lo escuchara: «No todos están hechos para la presión del campeonato». Emma, sin embargo, permaneció en su estado peculiar de calma.
Ajustó la mira, siguió las instrucciones del cuaderno de Nathan y con el primer disparo acertó al blanco con una precisión perfecta. El público contuvo la respiración. Un segundo. Disparo. Otro acierto perfecto. Con cada disparo, el silencio de Emma era un contraste gritante con la creciente tensión en la sala. Cuando se preparó para el 10º y último disparo, una luz fuerte, un reflejo deliberado, brilló en su mira, un último intento de sabotaje. Por un momento se detuvo, pero la calma que Nathan le había enseñado era más fuerte. Se recomponía, respiró hondo y con un control absoluto disparó el tiro final, asegurando su 10ª perfección consecutiva. El público estalló en aplausos espontáneos que rápidamente se transformaron en una ovación de pie. La escena era surrealista. Un campeón humillado por una mujer a la que había despreciado, su derrota expuesta en tiempo real. Rebecca, la gerente del club, anunció el resultado final con la voz entrecortada por la emoción. Primer lugar, Emma Miller. Segundo lugar, Blake Radcliffe. Blake, en su estado de shock y furia, extendió la mano a Emma en un apretón protocolario. «Esto no ha terminado», susurró con voz temblorosa. Emma, manteniendo la serenidad, respondió: «Por hoy sí, y creo que le debe $50,000 a la Veterans Support Foundation». La máscara de Blake se desmoronó y explotó. «¿Crees que esto prueba algo? ¿Que una viuda militar con suerte de principiante puede reemplazar años de experiencia de campeón? Esto no fue más que una jugada publicitaria». La voz de Blake resonó en la sala, pero Rebecca, con una determinación que sorprendió a todos, lo interrumpió. «El equipo fue manipulado, sí, señor Radcliffe», dijo, mientras mostraba una tablet con imágenes de seguridad. «Pero no a favor de la señora Miller». Las imágenes mostraban al asistente técnico de Blake alterando las armas y los objetivos. El impacto fue universal. El público, que antes se maravillaba con la habilidad de Emma, ahora la admiraba por su resistencia ante un fraude deliberado. La derrota de Blake no solo fue en puntaje, sino en carácter, un golpe que lo alcanzó en el lugar más sensible. Su reputación quedó paralizado, comprendiendo en tiempo real que no solo había perdido la competencia, sino que su carrera y su nombre estaban arruinados. La historia que él quería que fuera sobre su gloria se había convertido en una historia sobre su deshonra. La historia de Blake Radcliffe desmoronándose, capturada en video y difundida en las redes sociales, se volvió viral a la mañana siguiente. El enfrentamiento en un deporte de nicho se transformó en una narrativa global sobre privilegio y redención. La arrogancia del campeón fue expuesta, mientras que la quietud de Emma Miller se convirtió en un símbolo de fortaleza. Blake despertó con decenas de mensajes de amigos, rivales y periodistas, todos queriendo saber los detalles de la mujer que lo había humillado. En su lujosa residencia se preparaba para enfrentar una crisis de relaciones públicas que ni todo su dinero podría resolver. Su novia, Jessica, trataba de calmarlo, pero él estaba obsesionado con la idea de que Emma era una fraudulenta, sin aceptar que su derrota había sido justa. No podía aceptar la verdad, que su confianza ciega lo había cegado, y que la mujer que había despreciado era, de hecho, la mejor tiradora de la sala. Mientras tanto, Emma también despertaba a una nueva realidad. Su teléfono estaba inundado de mensajes de periodistas, patrocinadores y fundaciones. La victoria que ella quería que fuera un acto privado para honrar la memoria de Nathan se había convertido en un espectáculo público. Ignoró los mensajes, llamando solo a Michael Reeves, el amigo de Nathan que la había animado a regresar al deporte. Esto se hizo mucho más grande de lo que esperaba. «¿Qué hago ahora?», preguntó. Michael, con su voz calmada, la hizo reflexionar. «Depende de lo que quieras, Emma. ¿Justicia o privacidad?». Emma sintió el peso de la pregunta.
Una parte de ella quería regresar a su vida de contadora lejos de los reflectores, pero otra parte, la misma que la hizo aceptar el desafío, sabía que no podía dejar que el fraude de Blake quedara impune. La humillación que él había intentado infligirle ahora tenía la oportunidad de revertirla en una lección para él y para el mundo, una lección sobre integridad y honor. El juego recién comenzaba. El intento de Blake de controlar los daños fue un fracaso. Se reunió con su equipo de relaciones públicas, que sugirió una disculpa genérica, una donación a la fundación y un retiro a un centro de bienestar, todo para suavizar la imagen de un hombre derrotado y deshonrado, pero Blake se negó a aceptarlo. Estaba cegado por la arrogancia y la ira. No me voy a disculpar por nada. Esa mujer tuvo un entrenamiento militar. Esa es la verdadera ventaja injusta, insistió, ignorando los consejos de su equipo. Su frustración creció con cada minuto, y cuando la policía de Boston tocó a su puerta para interrogarlo sobre alegaciones de fraude y violación de las leyes de apuestas, finalmente se dio cuenta de la magnitud de su ruina. Lo que comenzó como una simple apuesta se había convertido en una investigación criminal. Mientras la vida de Blake se desmoronaba, Emma estaba en una reunión con el coronel James Harrison, director de la Veteran Support Foundation. Los miembros del consejo, que también eran miembros del Elite Shooters Club, ya habían iniciado los procedimientos para revocar los títulos de Blake. Una venganza silenciosa, pero definitiva. Harrison, un hombre con la sobriedad de años de servicio, le hizo a Emma una propuesta inesperada. La fundación estaba desarrollando un programa de entrenamiento de tiro para veteranos, una iniciativa con potencial terapéutico para aquellos que lidiaban con el estrés postraumático. La invitó a asumir un papel de liderazgo. Emma, que se había sentido perdida tras la muerte de Nathan, ahora veía un nuevo propósito, una manera de honrar su legado de una forma que iba más allá de una simple victoria. La misma habilidad que la había humillado ahora podría convertirse en una herramienta para ayudar a otros. El ciclo de transformación estaba completándose. 3 días después de la competencia, Emma recibió la oferta de acuerdo del equipo legal de Blake. Una donación de $100,000, el doble del valor original y una disculpa pública, a cambio de su discreción. También había una solicitud de una reunión privada antes de que se hiciera cualquier declaración, un último acto de desesperación para controlar la narrativa. La reunión ocurrió en una sala de conferencias neutral, lejos de los reflectores. Blake entró, su antiguo poder y arrogancia sustituidos por un visible agotamiento. Estaba vestido con un traje conservador, sin el lujo o la ostentación que lo caracterizaban. Se sentó y su voz, normalmente alta e imponente, salió en un susurro casi inaudible cuando se dirigió a Emma. Comenzó con una frase ensayada, pero lo que vino después fue sorprendentemente genuino. Señora Miller, me disculpo por mi comportamiento. La verdad es que construí toda mi identidad en torno a ser el mejor. Cuando usted amenazó eso, reaccioné de una forma terrible, criminal. Hizo una pausa, mirando a Emma con una honestidad que ella no esperaba. Nunca había competido con alguien que disparara por razones que no fueran trofeos o reconocimiento. Fue perturbador, admitió, con la voz cargada de vergüenza. Emma lo observó con una calma que parecía imposible, la mano de su abogado sobre el brazo de Blake, un intento de interrumpir la confesión. Pero Emma hizo un gesto para que se detuviera, su mirada fija en Blake. No entré en esa competencia para molestar a nadie, señor Radcliffe. Estaba cumpliendo una promesa a mi marido. Sus acciones socavaron la integridad de un deporte que usted dice respetar y deshonraron la caridad que prometió apoyar. La honestidad de Emma era un espejo, y Blake se vio reflejado en él. Asintió,
con una genuina vergüenza en su rostro. Por eso aumenté la donación y acepté la suspensión de 3 años en las competiciones. Es lo mínimo que puedo hacer para intentar arreglar lo que hice. La firma del acuerdo fue rápida. Al levantarse, Blake extendió la mano a Emma. Por lo que vale, usted es la mejor tiradora con la que he competido. Su marido le enseñó bien. La respuesta de Emma, sin embargo, vino de una forma que lo dejó pensando. La respuesta de Emma fue breve y profunda. Aceptando el apretón de manos de Blake por un momento, lo miró a los ojos y dijo: él diría que ya era una buena alumna. A veces, el profesor adecuado solo nos ayuda a descubrir lo que ya está allí. Blake no respondió. Su frase lo dejó pensando. Su quietud lo perturbó de una forma que ninguna de sus medallas jamás lo había hecho. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás el mundo de privilegios que había construido. Había perdido más que una competencia. Había perdido su identidad. Y la mujer que había despreciado le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, de una forma que aún no lograba comprender. Por otro lado, Emma, al salir de la sala, sintió un alivio que no experimentaba en años. La victoria, que antes era una cuestión de venganza, se había transformado en algo más grande. No solo había honrado la memoria de Nathan, sino que también había encontrado un nuevo propósito para su propia vida. 2 semanas después, Emma estaba en un nuevo campo de tiro, lejos del exclusivo mundo del Elite Shooters Club. El lugar era parte del Centro de Rehabilitación de la Veterans Support Foundation, financiado por la donación de Blake y por contribuciones de fabricantes de armas que se solidarizaron con la causa. La primera clase de Emma estaba formada por 6 veteranos, algunos con cicatrices visibles, otros con las heridas internas que solo los años de combate pueden dejar. «Buenos días», comenzó, con una voz más fuerte que en años. «Mi nombre es Emma Miller. No soy una soldada ni una campeona, solo alguien que aprendió que, a veces, las manos más firmes pertenecen a aquellos que soportaron el mayor temblor». Sonrió. «Hoy vamos a comenzar con lo básico, cómo posicionarse, cómo respirar y cómo concentrarse». Lo que ella estaba enseñando era más que tiro, era sobre autocontrol, sobre lidiar con el miedo, sobre encontrar la calma en medio de la tormenta. Estaba compartiendo el legado de Nathan de una forma que él jamás habría podido imaginar. 6 meses después, en un evento de recaudación de fondos de la fundación, Emma subió al podio para hablar. Su voz, que antes solo era un susurro, ahora era fuerte y confiada, llena de la autoridad que su experiencia le había conferido. Hace un año, entré en un club de tiro por primera vez en 3 años, cumpliendo una promesa a mi difunto marido. Esperaba reconectarme con la habilidad que él me enseñó y luego regresar a mi vida tranquila. En lugar de eso, me vi en una disputa que llevó a este programa y a esta comunidad que estamos construyendo juntos. El silencio en la sala era profundo, la gente absorta en su historia. Cuando la fundación anunció la beca anual, Nathan Fantasma Miller en excelencia en tiro deportivo para veteranos, Emma sintió lágrimas formándose en sus ojos. Observó cómo el primer destinatario, un ex-Army Ranger que había superado graves heridas, aceptaba el honor. Emma, en el escenario, discretamente giró su anillo de bodas una última vez. «Esto es para ti, Nathan, por todo lo que me enseñaste sobre cómo permanecer de pie ante la adversidad». Tal vez la mayor victoria de Emma no fue derrotar a un campeón arrogante, sino encontrar el camino de vuelta al mundo, reconstruyendo una vida que honraba el pasado y miraba hacia el futuro. Para aquellos que fueron testigos de su viaje, de ser ignorada en el Elite Shooters Club, a liderar programas de rehabilitación con confianza, la lección era clara: nunca subestimes a los callados. Detrás del silencio puede haber una determinación forjada en la adversidad.
habilidades perfeccionadas por la dedicación y valores anclados en experiencias que van más allá de la comprensión. Y si alguna vez te sientes rechazado o ignorado, recuerda el viaje de Emma Miller, de una figura invisible a una persona esencial, una mujer que, en un solo momento, transformó el desdén en un movimiento de respeto, un disparo perfecto a la vez. La mayor victoria de Emma no fue el dinero, sino la lección que dio. La verdadera fuerza no hace alarde. Para quienes lo vieron, quedó claro que nunca se debe subestimar a los callados. Si esta historia te inspiró, dale me gusta e inscríbete. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido la fuerza de ser subestimado? Comparte tu historia en los comentarios.